Entonces, gloria. ¿En dónde vamos a leer? Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Job, capítulo 3 y versículo 25. Sí, 25. Nos ponemos de pie, sí, por favor, el que puede. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Job, capítulo 3 y versículo 25. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. Amén. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Sí, Señor Jesús. Esta maravillosa tarde, Dios mío. Gracias, Permites Padre. una vez más, oh Señor amado, el poder escuchar tu palabra, Dios mío, Sí, dentro Señor de tu Jesús. maravillosa gracia, Dios, Aleluya. misericordia inigualable, Padre, ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Es por eso que nos corriges, es por eso que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Sí, permítenos, oh Señor, que nuestro apoyo espiritual, Padre, sea, Bendito Padre, tu agudo, nombre, Dios mío, Señor. podamos entender lo que tú quieras, Aleluya. lo que traigas para nosotros esta palabra. Gloria a tu nombre. Bendice a tu siervo, Señor, Gracias, en el nombre Señor. poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Tomen asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y que vivimos tiempos difíciles no es ninguna novedad, como acabamos de describir, ¿verdad? La situación mundial, también la situación que se vive acá en el interior de este país, que de repente no ve la guerra de cerca, pero hay otro tipo de guerras, y me estoy refiriendo a la guerra espiritual. Esa es una guerra en la que están envueltos todos los creyentes. Nosotros somos partícipes de esa guerra. No tenemos que olvidarnos de que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo, ¿verdad?, que está allí manejando muchos hilos de la sociedad de este mundo en las regiones celestes. Otro día vamos a hablar de eso, a qué se refiere esas regiones celestes, pero nosotros tenemos que involucrarnos en esta guerra porque no podemos obviar la guerra que estamos experimentando. Usted y yo, todos estamos envueltos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, tenga la seguridad que usted es un soldado del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que no tenemos que olvidarnos de esto. Aquí Job, leímos este verso, hay muchos versículos en la Biblia que hablan del temor, ¿verdad? Y de que Job lo expresó, diciendo, como habíamos leído, lo que más temía, eso me sobrevino. ¿Podemos repetirlo? Lo que más temía, eso me sobrevino. O sea, que existen muchos tipos de temor, ¿verdad? El temor es una sensación humana, es una emoción humana propia de todos los seres humanos. El temor al fracaso, por lo general, es quizás uno de los más terribles, pues nos hace no solamente dudar, sino que también nos paraliza. Pero en general el miedo es la herramienta, o más bien el arma, que tiene nuestro enemigo de paralizarnos como hijas e hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que evitar esa parálisis espiritual, porque eso lo provoca el miedo, el temor, ¿verdad? Y eso lo que va a provocar es robarnos la fe. Si nosotros somos despojados de la fe, no nos queda nada, hermanos queridos. Por eso muchas personas están en estos momentos con ese temor, con dudas, que del futuro. Usted sabe que se gastan fortunas, ¿verdad?, por la gente que no puede dormir, por ejemplo, comprando, ¿verdad?, fármacos para poder dormirse, para poder estar tranquilos, porque la ansiedad los gana, no pueden recostar su cabeza en la almohada, no pueden estar felices, no pueden estar contentos por la razón de que el temor los hace intranquilizar, los hace estar llenos de ansiedad. Por eso hay tantas medicaciones, los laboratorios se enriquecen con esta situación. Aquí en los Estados Unidos
los laboratorios se hacen multimillonarios sencillamente con las drogas, con la medicación que se le receta a las personas para luchar contra esa ansiedad. Y sabemos que todo tipo de ansiedad tiene una medicina, que no es una píldora, que no es un líquido, no es una medicación humana, se llama Jesucristo. El que tiene la paz de Jesucristo tiene la verdadera medicina para el temor y para cualquier otra cosa, porque la paz de Jesucristo sobrepasa todos los límites de todas las cosas. Amén. La paz del Señor Jesús. Por eso la Escritura, ¿verdad?, nos dice que no temas. En innumerables lugares, no tengo las citas ahora, pero es muy común no temer. Nos mandan las Escrituras a no tener temor. Precisamente el temor es uno de los enemigos de la fe. Los demonios manipulan el temor. Usted sabe que el reino de las tinieblas es manejado a través del temor, del miedo, es más, el terror. Allí los demonios no se manejan como a veces uno supone de que ellos se manejan como un ejército disciplinado, que hay compañerismo y hay fraternidad en demonios y las distintas jerarquías demoníacas que existen. Le puedo asegurar de que todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad?, yo las he vivido, las he experimentado. Hay 45 años, más de 47 años sirviendo al Señor. Entonces hemos visto y hemos atravesado situaciones de todo carácter y de todo tipo dentro de lo que es la llamada guerra espiritual. Y me he dado cuenta de que es el miedo, el terror por el cual el enemigo es el que puede conducir a las personas a la desesperación total. El temor al futuro. Mucha gente no puede dormir, como ya he dicho antes. Muchas personas pierden la paz, pierden la tranquilidad, son ganadas por el nerviosismo, la ansiedad, por la sencilla razón de que tienen miedo al futuro, tienen miedo a lo que va a ocurrir. Temor a la guerra, temor a las quiebras financieras, temor a la pérdida del trabajo, temor a la pérdida de familia, temor a la enfermedad. Tantas cosas que hacen que las personas se desesperen, ¿verdad? Fíjese que no quiero dejar de hacer énfasis en esto. Hay muchos problemas mentales que no son sencillamente provocadas por la influencia demoníaca, sino porque el enemigo obviamente está influyendo en las personas, sembrando miedo, ansiedad y temor. Esto es algo propio de la psiquis humana, de la naturaleza humana, del alma humana. Todos tenemos un alma y de alguna manera todos estamos expuestos a estas cosas. Pero una vez en Cristo hay algo que nos cubre, hay algo que nos protege. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu del Señor Jesús que está en nosotros y eso provoca paz, provoca calma en nosotros. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de temer, que tenemos que confiar a Dios. Porque el que teme a Dios, hermano, ya no le debe de temer a nada más. El que teme a Dios ya no le tiene que tener miedo a más nada. El temor del que me estoy refiriendo a Dios no es el temor, ¿verdad?, que tiene la gente al enemigo, sino el temor reverente, el temor que nos lleva a una relación de respeto. Ese es el temor que le tenemos a Dios, donde nos rendimos al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que Él nos ama y que Él nos va a estar bendiciendo en todas las cosas que hagamos, porque todas las cosas que estamos haciendo bien, Él las ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas, y por supuesto Él nos va a estar asistiendo, Él nos va a estar prosperando, Él nos va a estar ayudando. Pero claro, si el temor nos invade, entonces muchas de estas cosas se van a demorar o no van a ser alcanzadas por la sencilla razón de que el miedo va a prevalecer en nosotros. Así que el que teme a Dios no debe de tener temor a más nada. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice
otro de los versículos también, Proverbios capítulo 10, verso 24, dice algo semejante a lo que exclamó Job, ¿verdad? Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo repito, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Sí? Si tenemos temor de algo, lo que estamos haciendo es desconfiar en las promesas de Dios. Desconfiar de que Dios nos dice que está con nosotros. Si Dios está con usted, querida hermana, querido hermano, usted no debe de tener temor a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios el que está con usted. Dios no lo va a abandonar, Dios no lo va a dejar, Dios no le va a soltar la mano, Dios lo va a acompañar, lo va a fortalecer, lo va a levantar. Y dice la Escritura que a los justos les será dado lo que desean. A los justos. O sea, uno tiene que tener esa convicción, esa seguridad de que está practicando la justicia. ¿Qué es un justo? Un justo es alguien que practica la justicia, que no miente, que no engaña, alguien que no está involucrado en cosas sucias, turbias, sino alguien que está practicando la justicia acorde a la medida de Dios. Así que a esos Dios le va a estar dando lo que desea. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de un justo no es más ni menos, escuche, no es más ni menos que el deseo de Dios. Si usted tiene un buen deseo en su corazón y usted es una persona justa, usted debe de tener la seguridad de que lo que usted desea es lo que Dios deseó para usted. Y si usted lo está deseando, es como un switch, es como una alarma, algo que se está activando en ese momento. Lo deseo, tiene que tener la seguridad de que Dios ya le proveyó, porque Dios ya deseó ese bien para usted mucho tiempo antes de que usted necesitara o pensara en la necesidad de tener eso que su corazón desea. Amén. Lo que deseamos, cuando el justo desea algo, debe saber de que Dios está deseando eso mismo. Así que no hay motivo para dudar, no hay motivo para temer. Gloria a Dios. Jesús habla del problema de la preocupación ansiosa y negativa, ¿verdad?, que debemos sacar de nuestra vida. Esto es algo que nosotros tenemos que despojarnos. Si usted está preocupado, si usted tiene una situación de ansiedad que no le deja dormir, que no le deja pensar correctamente, que le invade cada momento del día, usted está manejando y de repente surge ese pensamiento como un rayo en su mente, trastornando otros pensamientos u otras ideas o planes que usted tenía para hacer. Eso sencillamente es algo que está provocado por el enemigo. Es como el apóstol Pablo mencionó, aquellos dardos de fuego del enemigo, en los cuales nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe para evitarlos. ¿Por qué? Porque esos dardos de fuego son dardos que están hiriendo, que están lastimando nuestros sentimientos, nuestra alma, turbando nuestra mente, sacándonos de foco, llevándonos a pensar algo que Dios no quiere que pensemos. Recuerde que usted es dueño de su mente. Vamos a repetirlo. Soy dueño de mi mente. Y si usted es dueño de su mente, usted no tiene que brindar su mente para pensar cualquier cosa que le llega a la cabeza. Este es el problema de mucha gente que no puede vivir en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque piensan cosas que no las quisieran ellos pensar. Y usted se preguntará, ¿y por qué se piensa eso? Porque precisamente el enemigo desde nuestro interior, ¿sí?, tiene la capacidad de hacernos pensar esas cosas. Tenemos que nosotros darnos cuenta que nosotros tenemos una naturaleza caída, incorporada, o sea, de nacimiento la traemos en nosotros. Esa naturaleza caída fue incorporada en nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, entonces ellos fueron conquistados, les fue inoculada esa capacidad
palabra, inoculada la naturaleza del enemigo. ¿Me estoy explicando? Así como un virus incorpora a una persona para enfermarla, así en el huerto del Edén, al oír ellos una palabra de mentira, fíjese el valor y el poder de las palabras, al oír ellos la mentira de Satanás encarnado en esa serpiente, entonces ellos la oyeron, ya sencillamente oyendo la mentira, y como Eva la creyó, entonces fue incorporada en ellos esa naturaleza satánica, una naturaleza que hemos heredado todos. Amén. Que no es muy bonito que le digan a uno que usted tiene algo negativo en su interior, pero la realidad, la triste realidad es esa. Eso se llama la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado la tenemos todos, hemos nacido con esa naturaleza. Ahí está, incorporado en nosotros. Ese era el viejo hombre. ¿Por qué digo era? Porque tenemos que mirarlo como el pasado. Ahora estamos en Cristo y estamos viviendo en el nuevo hombre. Estamos viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, para explicarlo de una manera más entendible, nosotros ahora tenemos dos naturalezas. Dos naturalezas. La naturaleza caída con la que nacimos, inclinada al mal, porque esa es precisamente la naturaleza de pecado, y que se va desarrollando en la medida que vamos creciendo y nuestros sentidos empiezan a desarrollarse también. Usted vio que un bebé tiene buenos sentimientos, pero pronto va a empezar a manifestar ciertos sentimientos negativos. Egoísmo, por ejemplo, no quiere prestar un juguete, y usted lo toma como algo cómico, ¿verdad? Pero la realidad ya es una manifestación de la naturaleza caída. ¿Me explico, hermanos? Pero eso se va desarrollando en la medida que los sentidos que tenemos nosotros, otorgados por Dios, que son 5, y siempre los hablamos de eso, de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Son 5 sentidos. También le podemos decir que son 5 ventanas que nuestro cuerpo tiene para que nuestra alma esté conociendo el entorno, el mundo que nos rodea. ¿Sí? Si esos sentidos son anulados, quedamos totalmente encerrados emocionalmente. Pero como tenemos esos 5 sentidos, vamos desarrollando esos sentidos. Y en la medida que vamos comprendiendo lo que oímos, ¿sí? Entonces, allí los sentidos hacen que nuestra alma se vaya descomponiendo más, ¿sí? Más y más. ¿Por qué? Porque se empieza a alimentar de emociones negativas nuestra alma, por esa naturaleza caída. Pero gracias a Dios llegó un momento en nuestra vida que llegó la luz del Evangelio, la palabra de Dios, la cual entró por el oído generalmente, ¿verdad? Oímos el mensaje de salvación, lo creímos y eso entró. Así como Adán y Eva creyeron al mensaje de maldición, al mensaje de perdición, al mensaje negativo de la serpiente, la mentira de la serpiente, hoy escuchamos el mensaje de la verdad de Dios. Esa verdad de Dios se llama Jesucristo. Por eso cuanto más oigamos la palabra de Dios, más vamos a crecer espiritualmente, más se va a desarrollar nuestro ser interior, más vamos a desarrollar el nuevo hombre, más va a crecer, mayor fortaleza, mayor bendición vamos a tener en la medida que nos alimentemos más de la palabra, porque el alimento para esa naturaleza nueva en Cristo que hemos adquirido ahora, que tenemos, junto con la otra naturaleza caída, crece y se fortalece más y somete, somete a la naturaleza caída. Amén. Así de simple son las cosas espirituales. Esa naturaleza que hemos recibido de parte de Cristo, al ser bien alimentada, es más fuerte que la naturaleza caída. Hoy se hizo una pregunta, ¿verdad?, en la clase de la escuela bíblica, diciendo cuál es la solución entonces para corregir los problemas que tiene nuestra alma,
¿Sí? Entonces la solución es la cruz. La solución es la muerte. Lo que tiene que morir es la naturaleza caída. Porque en la cruz murió nuestra naturaleza caída. Pero si en la cruz murió Cristo, pastor. Sí, pero Él tomó todos nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros. Él no tenía ningún pecado. Él no tenía que pagar nada en la cruz. Él no tenía ninguna deuda con la ley de Dios. Los deudores éramos nosotros. Pero cuando Él adquirió sobre sí toda esa naturaleza caída, ¿sí? Entonces, lo que murió allí en la cruz fueron nuestros pecados. O sea, ya es un hecho consumado. Él dijo consumado, ya está. ¿Sí? Ya está. Ya venció al pecado en la cruz. ¿Por qué? Porque su humanidad murió allí en la cruz. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. O sea, nosotros tenemos que llevar día a día esa naturaleza que está todavía en nosotros ahora, pero que por la fe murió allí en la cruz, pero cada día lo tenemos que manifestar en nosotros. Esa naturaleza caída tiene que ser crucificada, no puede salir de ese lugar hasta que muera. Puede pasar unos meses, años, toda la vida, pero tiene que estar allí, porque no podemos dejar que se descuelgue de la cruz. Amén. Claro, el estar allí va a provocar que tengamos deseos que no podemos llevar a cabo, pero sabe una cosa, en la medida que nosotros nos mantenemos en esa posición a través de la fe, los deseos van perdiendo poder. Van perdiendo poder. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio son deseos intensísimos, como el que tiene una adicción, por ejemplo. La bebida, el alcohol, las drogas, todo tipo de adicción. Es muy intenso el deseo. Usted que tuvo algún tipo de adicción conoce seguramente ese deseo. Entonces, es tan intenso que como no hay ningún freno, como no hay nada que lo impida, el deseo vence. Esa naturaleza caída que tenemos vence porque no hay otra contraparte que lo reprima. Y lo único que puede reprimir eso es la naturaleza incorporada de Cristo en nosotros. Amén. Cuando creemos, recibimos el Espíritu del Señor. Se incorpora en nosotros la naturaleza de Cristo. Por eso decimos que tenemos dos naturalezas. La naturaleza caída humana es la que está siempre al influjo del temor, de la duda, la incredulidad, el miedo. Pero la naturaleza divina que está incorporada ahora en nosotros a través de Cristo, esa es la que debe de vencer siempre. Es la que debe de someter a la naturaleza caída. Es la que tiene que guiar y mantener ahí en la cruz crucificada la naturaleza caída. La naturaleza en Cristo hace eso. Si usted no ve esa lucha interior dentro suyo, entonces yo le tengo que informar de que nada ha ocurrido cuando usted supuestamente creyó. Si usted no tiene una reprensión cuando comete un pecado, un error, ¿verdad? Una reprensión interior, entonces usted no tiene ningún freno. Usted no nació de nuevo. ¿Me explico? Entonces, si usted no nació de nuevo, usted va a estar siempre sometida o sometido al miedo, al temor. Como Job, lo que más temía, eso me sobrevino. Si es la naturaleza caída, teme, tiene miedo, tiene temor. Y como tiene miedo, tiene temor, entonces lo peor que hace la naturaleza caída lo manifiesta. Habla y dice, ¿y si ocurre esto? ¿Y si ocurre lo otro? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si tengo que ir al hospital?
Y si me toma la inmigración, y si me pasa aquí, me pasa allá, y todas esas cosas que la gente teme, y dice, entonces lo confiesa y dice, no, estoy en temor, estoy en duda, entonces me tengo que cuidar, y se va a cuidar hasta el último minuto de su vida. No es tiempo de que usted se cuide, es tiempo de dejar que Dios lo cuide. ¿Usted cree que Dios no lo va a cuidar a usted? Si usted es una hija o un hijo de Dios, no cuidamos nosotros a nuestros hijos, no le evitamos que se accidenten, que se caigan, que tropiecen. Así es nuestro Dios con nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos rodea. Él tiene ejércitos celestiales a nuestro servicio, hermano querido. Por la sencilla razón de que usted no es cualquier cosa si tiene a Cristo dentro. Usted es una hija o un hijo de Dios. Ahora, si usted no tiene a Cristo, usted está a expensas del enemigo, usted está derrotado, y así va a terminar sus días si no hay un genuino arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, si no hay nuevo nacimiento. Nada de las cosas y de las bendiciones de Dios se van a cumplir genuinamente en aquellas personas que no tienen genuina o verdadera fe. Amén. ¿Y cómo hago yo para percibir eso, verdad? ¿Cómo hacemos para percibir si somos salvos o no salvos? Es muy sencillo. ¿Cómo actuamos? Si dejamos que la naturaleza caída nos domine y vamos a actuar mal, vamos a mentir, vamos a engañar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a volver a hacer cosas que quizás ya dejó usted de practicarlas, de hacerlas, pero va a ser bien fácil, escúcheme, bien fácil para aquella persona volver a lo mismo de antes. Aunque quizás temporalmente, ¿verdad? Hay personas que buscan una iglesia porque ya no pueden más con su vida y ya no saben más qué hacer, y dice, ya no puedo más con la droga, ya no puedo más con el alcohol, ya no puedo más con las cadenas que estoy arrastrando, voy a acercarme a Dios. Y se acercaron nomás a Dios, pero Dios no entró en ellos. ¿Me explico? Una cosa es estar cerca de Dios y otra muy diferente es que Dios no solamente esté cerca nuestro, esté adentro nuestro. Amén. ¿Y cómo sé si Dios está dentro nuestro? Si Dios está dentro suyo, usted va a ver los frutos, porque por sus frutos lo conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Esto es una regla bíblica. Si usted quiere conocer a una persona, no se desespera por conocerle, comienza a mirar los frutos. Si es de Dios, va a dar fructificar algo de Dios. Si es del enemigo, entonces va a dar frutos del enemigo. Si usted analiza a una persona y ve que los frutos que está dando no son de Dios, entonces es obvio que el enemigo ha ganado terreno en la vida de esa persona, le está controlando, le está dominando porque miente, porque engaña, porque peca, no hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué frutos está dando? Los frutos malos, los frutos del enemigo. Entonces, pero cuando alguien da frutos dignos de Dios, se van a manifestar. Si usted planta un árbol de naranja en su propiedad, ¿sí? Ese árbol va a crecer, desarrollarse, y llega un momento que va a florecer y se va a dar una naranja, varias naranjas. No va a dar peras, no va a dar manzanas, porque es un árbol de naranjas. Por sus frutos lo conoceréis. Quizás la gente se confunde a veces cuando ve que el árbol de naranja da una manzana. Está raro. ¿Me explico? No puede el árbol de naranja dar manzanas. El árbol de manzana no puede dar naranjas. Quiere decir que hay algo que es anormal. Ah, pero hay un fruto bueno, hay una manzana en el árbol de naranja. Cuidado. No nos tenemos que guiar sencillamente por lo que ve la vista, nuestra vista. Tenemos que percibir lo espiritual.
tenemos que percibir porque esto espiritualmente las cosas, porque esto es una cuestión de naturaleza espiritual. El árbol de naranjas, el único fruto que puede dar es naranjas. Un peral, lo único que puede dar es pera. La manzana, lo único que va a dar es manzana. Y si no da nada, ¿para qué ocupa la tierra? Dijo el Señor, córtenlo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, el tema es que tiene que haber fruto en la vida del cristiano. Y obviamente el fruto nunca va a ser el temor, el miedo. No puede el cristiano, verdadero cristiano, tener miedo. No debemos de temer. ¿Sí? Porque eso que temía, eso me sobrevino. Y lo que hemos leído en Proverbios también, lo que el impío teme. Fíjese, ahí se está haciendo referencia al impío. Lo que el impío es la mala persona, ¿sí? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero obviamente los justos no temen. ¿Por qué va a temer un justo? ¿Por qué va a tener temor? Un justo no va a tener temor a quebrar. Un justo no va a tener temor a enfermarse, a morirse pronto, antes del tiempo, ¿verdad? El justo no va a temer, hermano. El justo no va a estar temblando porque ve una patrulla de migración. El justo no va a estar temblando porque ve que las finanzas no van bien. El justo no va a estar temblando porque lo despidieron del trabajo. Si a usted lo despiden del trabajo, ¿sabe por qué lo despidieron? Porque Dios tiene preparado con seguridad un trabajo mucho mejor para usted. ¿Me explico? Para las hijas y los hijos de Dios, Dios tiene lo mejor. Así que no hay razón para temer. Gloria a Dios. Pero claro, muchas veces los afanes de esta vida hacen, ¿verdad?, que nosotros estemos tensionados, confundidos, preocupados, ansiosos. Mire lo que dice la palabra. El Señor Jesús en Mateo 6:25 dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro, contundente, simple, sencillo. Dios está en control de nosotros, del justo. Así que no hay motivo para estar ansioso, no estar afanoso por las cosas de esta vida. Fíjese una cosa, yo he conocido personas que cuando no eran cristianos, vivían en la miseria. Tenían trabajos de mala muerte, si es que trabajaban algunos. Vivían en casas de mala muerte. Perdonen, no hay casas de mala muerte, son casas nomás, pero muy simples, muy sencillas, muy humildes, para decirlo mejor, ¿verdad? Pero llega el Evangelio a su vida, empieza a prosperar, a ser bendecida, bendecido. Entonces empieza a construir una casa como la gente, o compra una casa como la gente, ¿sí? Y entonces empieza a prosperar y a crecer, y empieza a tener más recursos, empieza a expandir su radio de acción, y empieza a tener mucho dinero. Yo he visto esos casos. Los he visto aquí también inclusive. Empiezan a prosperar y a crecer, pero luego se les sube el humo en la cabeza. No sé si me explico con ese término de subirse el humo en la cabeza. Cuando se sube el humo en la cabeza, uno se olvida de dónde lo sacó el Señor. Se olvida en la condición en la que estaba. Se olvida de dónde viene. Se olvida de su origen, que fue humilde. Pero no es vergonzoso tener un origen humilde, pero cuando uno ya está ahí crecido, ahí arriba, oh, cuidado. Ya soy el mero, el muy. ¿Me explico? Hay personas que se les sube el humo en la cabeza.
cabeza para explicarme mejor. Y entonces piensan o creen de que ahora es demasiado humillante descender de esa posición. Y a veces Dios hace que se provoquen esas situaciones. Y cuando empieza entonces a decaer, ¿verdad?, a nivel económico, a manejar menos dinero, a manejar menos recursos, empieza el afán. ¿Cómo hago para volver a tener lo que tuve no hace mucho tiempo? Dinero, poder, posesión. Trabaja el doble y cree que de esa manera él va a obtener la posición que él cree que debe de tener, porque él se ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. ¿Me explico, hermano? ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo me incluyo. ¿De dónde me sacó el Señor? De la basura, de la miseria de este mundo. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos al Señor, sabiendo que ahora Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos va a soltar la mano para que volvamos a caer en el mismo pantano de antes, sino que nos va a sostener. Y si no tenemos lo que pensamos que deberíamos de tener, no nos preocupemos, no vamos a estar afanosos, no nos vamos a salir a preocuparnos de más. Porque ahí ya empieza la competencia. Tengo que competir contra aquel, tengo que competir contra el otro. El que tiene que vender ropa, tengo que ver dónde consigo más barato para poder vender más que el vecino. Tengo que hacer esto. El que hace empanadas tiene que hacer las empanadas más ricas y tiene que buscar la receta. Y el que hace tortillas, y el que hace esto, y el que tiene su negocio y prepara una pizza, la tiene que hacer mejor que el otro negocio. ¿Por qué? Porque quiere superar a los demás. Es un afán, una ansiedad. No es así, hermanos, el camino de Dios. El camino de Dios es fe y confianza en Él. Si Él nos quiere bendecir de una manera inusitada, lo va a hacer. Si Él nos quiere prosperar como lo prosperó luego a Job, que perdió todo Job, todo perdió. Léalo el libro de Job. Perdió todo. Pero así como perdió todo, Dios le devolvió el doble de lo que perdió. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Él tuvo que atravesar esa prueba. Él tuvo que pasar por esa situación. Nosotros quizás no alcancemos ni podemos compararnos con lo que Job pasó. Pero muchas veces nos ponemos ansiosos, nos afligimos, nos desesperamos, nos preocupamos. No podemos dormir por la noche pensando, ¿y mañana cómo le hago? Tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. Y me tengo que presentar aquí y tengo que presentarme allá. No sé cómo hacer. Antes no se presentaba en ningún lado y vivía en la miseria y estaba medio que feliz. Y ahora que tiene mucho más, vive desesperado, ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida nos van a llevar siempre a la preocupación, a la ansiedad. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La vida es de Dios. Dios nos dio la vida. ¿No es el cuerpo que Dios nos dio más importante que el vestido? Claro que sí. No nos preocupemos porque no tenemos el zapato que deberíamos de comprarnos en esta semana, porque nos venimos comprando cada semana, cada mes un zapato diferente. Una vez fui a visitar a alguien y dije, me voy a poner los zapatos, pastor, y ¡pum! Se le cayeron un montón de zapatos. Y le digo, y todo, dice, no son zapatos que fue acumulando, ¿por qué no los donás? No, es que a veces combinan con alguna ropa y entonces... No le pregunté cómo había sido su origen, pero sospecho que andaba con zapatos rotos como los que yo anduve también, con agujeros en los pies. Y por eso me hice zapatero. El otro día le cuento la historia. Pero el tema es, para reparar mi propio zapato, el tema es que la desesperación, la ansiedad, cuando usted vive en las manos del Señor, Dios le va a dar la idea a usted. La idea de oro, lo va a poner a posicionar frente a alguien que le va a abrir una puerta de bendición. Y no debe de esperarse, que si es un hermano mejor, pero a veces gente impía lo bendice a usted.
Esos son los mecanismos por los cuales Dios a veces nos bendice. Amén. Y usted dice, ¿y cómo fue esto? Bueno, Dios hace como Él quiere, pero Dios está ocupado en nosotros. También nosotros obviamente tenemos que despojarnos de esa ansiedad, ¿verdad?, negativa, pero, porque eso es, aunque sea humano, ¿verdad?, entonces no tenemos que vivir tampoco irresponsablemente, pensando y diciendo, bueno, Dios ya me proveyó todas las cosas, me quedo cruzado de brazos, no hago nada, total va el maná a caer sobre la mesa de mi casa. No es así. Voy a leer un verso, o le voy a pedir a algún hermano que lo lea. Proverbios 6, versos 6 al 8. Proverbios 6, versos 6 al 8. La hora está pasando, sí. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja incansablemente, de día y de noche. ¿Usted ha visto a las hormigas como recogen las hojitas, las van cortando y se hacen caminos, hacen sendas, donde van cientos, miles de hormigas cortando, ¿verdad?, allí la hojita que cortaron y llevándola al nido? ¿Sí? ¿Cuándo trabajan más? En verano, donde hay hojas, donde el clima lo permite mejor, donde no hay lluvias intensas que atentan contra la labor de las hormigas. Miremos, es el consejo que nos da el proverbista, ¿verdad? Miremos a la hormiga. ¿Qué significa eso? Que la hormiga trabaja y acumula, guarda, para que cuando llega el invierno, ¿sí?, la comida no falta, ¿sí? Y no es porque la hormiga tenga un cerebro, ya tiene incorporado eso de parte de Dios, ¿sí? Cada animalito, cada insecto, cada creación de Dios tiene incorporado en sí lo que Dios inyectó para que ellos se sostengan. Dios guarda, nos enseña muchas cosas eso. Medítelo, reflexione. A la hora de gastar en cosas que no se debería de gastar. Porque si somos mal administradores de lo que Dios nos da, es probable que se nos cierre el grifo. ¿Me explico? El grifo, la canilla, como quiera llamarle, la válvula, se cierra. ¿Por qué? Porque administramos mal. Entonces, Dios nos manda a ser sabios en ese aspecto, a saber administrarnos, porque entonces va a llegar la carestía, va a llegar la necesidad, va a llegar el hambre, va a llegar la situación difícil, pero usted no va a pasar mal, porque usted supo acumular, guardar para ese momento. Esto no quiere decir vivir, ¿verdad?, tacañamente. No. Usted va a aprender a administrar las bendiciones de Dios. Eso es algo que a veces los creyentes descuidamos. Otro día vamos a hablar de eso, de que Dios nos enseña a administrar nuestras finanzas. ¿Para qué? Para que lo podamos honrar a Él a través de nuestras finanzas. No crea que Dios pone dinero en nuestros bolsillos solamente para que nos sintamos confortables nosotros y más seguros. Si Dios pone dinero en nuestros bolsillos, es para que nosotros lo administremos a favor de la obra de Dios. ¿Sabía usted eso? Lo vamos a hablar en otra oportunidad. Ahora no hay tiempo para esto, pero cuando nosotros no nos ocupamos de las cosas que nos deberíamos de ocupar, viene la preocupación. La preocupación no sirve absolutamente para nada. Nadie resolvió nada preocupándose. ¿Alguna vez que usted se preocupó por algo, resolvió? Para todas las cosas del sol hay cura,
o no hay ninguna. O tiene cura o no lo tiene. Por eso no hay razón para preocuparse. Si tiene cura, Dios la da. Si no tiene cura, no tiene. ¿Por qué devanarse los sesos? No sé si me explico con el término. ¿Por qué estar ansiosamente preocupado día y noche, preocupado y preocupado? Si no hay nada que hacer. David, llegó el momento en que ayunó, oró por aquel hijo, ¿verdad? Que estaba muy enfermo, murió. ¿Qué hizo? Se lavó la cara, salió de aquel lugar. ¿Por qué? Porque ya no había caso de seguir orando y ayunando. Ya estaba hecho, no había solución, era así que tenía que ocurrir. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, si sobreviene, ¿verdad?, lo que a veces no queremos que sobrevenga, no hay motivo para preocuparse. ¿Por qué? Porque el preocuparse no va a resolver nada. Si puede hacerse algo, no se preocupe por lo que haga o por lo que tiene que hacer. Si no tiene cura, por más que se preocupe, no habrá cura. Lo vuelvo a repetir de esta forma. La preocupación nunca quitó una carga, nunca solucionó un problema. La preocupación nunca quitó una carga. ¿Sabe lo que quita la carga? La ocupación, que es muy diferente a preocuparse. Muy diferente. Tenemos que ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Cada quien tiene un nivel de ocupación. Es diferente en cada persona. Cada uno puede ocuparse de ciertas cosas. Hay gente que no puede mascar chicles y mirar televisión, ¿verdad? Hay gente que se afeita, pero cuidado, porque si hace otra cosa o mira, se corta. Hay gente que si va caminando no puede hacer otra cosa que concentrarse en el camino. Hay otras personas que pueden hacer 2 o 3 cosas a la vez. Usted no se preocupe porque alguien puede hacer algo que usted no alcance a hacer. Usted ocúpese de hacer lo que puede hacer. Amén. Ocupémonos de lo que sabemos que somos llamados a hacer. No haga algo que usted sabe que no lo va a hacer, porque eso le va a traer preocupación, eso le va a traer decepción, eso le va a traer angustia, porque usted no consiguió hacer lo que pensó que creía que podía hacer, sabiendo que no lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces, el tema es que nunca quita la preocupación una carga y no soluciona nunca un problema. Es como el león que no destruye tanto la presa como si lo hacen las pequeñas hormiguitas. ¿Sí? Así es la preocupación, corroe lentamente en forma profunda. Me gustó esto. El león caza, mata y come. Punto. Y ahí quedó el resto. Sacia el hambre. Ya estuvo. Después vienen los otros carroñeros, ¿sí?, a comerse el resto. Dentro de esos carroñeros también hay hormiguitas. Es así. Pegan el hueso. Porque no es una sola, son miles. Dios es maravillosamente sabio. No puede quedar un cuerpo descompuesto a la intemperie, porque eso genera bacterias, virus. Por eso Dios creó las aves carroñeras y todos estos insectos y todos estos animales, para que consuman lo que se muere en el campo. Es sabio Dios, ¿no? ¿Puede dar gloria a Dios? Todo está creado maravillosamente por Dios, pensado. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor no es que el hombre es más inteligente, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de eso. El hombre, fíjese qué necio que es el ser humano.
Estuve meditando estos días en esto, ya terminamos. El hombre fue llamado a cultivar la tierra. Para cultivar la tierra, me van a darse cuenta mejor de esto los que han trabajado en el campo y saben la fertilidad del terreno. El suelo tiene nutrientes y cuando más negra es la tierra se dice que es más fértil. No sé si me equivoco. ¿Sí? Y cuando más es la capa de esa tierra fértil, más gruesa es, mejor para la producción de vegetales, frutas, etcétera, verduras. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dios llama al hombre a alimentarse de la tierra. Nosotros somos llamados a alimentarnos de la tierra porque somos tierra. Pero el hombre necio empezó a fabricar ladrillos. ¿Para qué? Para hacer sus casas. ¿Sabe con qué se hace el ladrillo? Yo lo he visto. Yo he ido a comprar ladrillo donde queman los ladrillos, porque lo compraba más barato para hacer mi casa. Eso fue en mi país. Aquí no hay, ¿verdad? De esos. Y entonces, ¿sabe con qué lo hacen? Con tierra. Con tierra negra. O sea, esa negra le llaman humus a esa tierra. Tierra negra, tierra fértil. ¿Y qué sucede cuando es un barro? Meten unos caballos ahí, empiezan a pisar, empiezan a meter viruta, mezclan ese barro y luego tienen no sé el nombre, se me olvidó el nombre, unos recipientes de metal donde ellos cortan el ladrillo, así le dicen. Lo cargan de barro, ese barro, lo cortan y lo dejan un rato ahí, luego lo desmontan y lo dejan secar. Y ahí hay cientos y miles de ladrillos que se están secando al sol. Y cuando ya están medianamente secos, los van tomando con cuidado y los van apilando. Y van apilándolo y hacen, por lo menos eso es lo que yo vi, ¿no? Es un sistema primitivo probablemente. Hacen unas cavidades dentro de con una habitación enorme de alto y de ancho, de todos esos ladrillos. Y ahí meten leña, madera. Y llega un momento que distintas, como túneles dentro de eso, prenden fuego a eso. ¿Y sabe qué sucede? El ladrillo se cuece, se quema. Y eso le da dureza. Luego, cuando ya se quemó el ladrillo, se consumió toda la madera de allí, lo dejan enfriar y empiezan a desmontar todos esos ladrillos que los van apilando y los venden. Pero ¿sabe lo que es eso? Tierra quemada. Había un área donde yo vivía cerca que había muchos de estos hornos. Y los dueños de esos hornos de ladrillo, ¿sabe lo que hacían? Agarraban unas palas y quitaban la tierra negra. Y lo que quedaba era una tierra muy pobre. A ellos no les importaba. Ellos querían ganar dinero con el ladrillo. Esos terrenos ni de ellos eran. Ni de ellos. Eran fiscales, tenían otros dueños, pero cuando iba alguien a mirar encontraba que eso era infértil, porque se habían llevado toda la tierra negra. ¿Para qué? Para hacer ladrillo. La codicia humana. Así es el hombre, hermanos queridos, así es la naturaleza caída. No le importa terminar con los recursos que Dios nos ha dado para salirse con la suya. Cuidado con esa situación. Todas nuestras acciones provocan reacciones que pueden herir o lastimar a otros si nosotros hacemos acciones negativas. ¿Me explico, hermano? Si usted miente, si usted engaña, si usted vende un producto como bueno sabiendo que no es bueno, usted está pecando, está robando, está mintiendo. Y sobre eso va a venir consecuencias. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces,
Las personas no se dan cuenta de las consecuencias que traen estas cosas, ¿verdad? La preocupación también es una enfermedad contagiosa. Se preocupa el padre de familia, al otro día están todos preocupados. ¿Sí o no? Claro, hermano. Si todos hemos pasado estas cosas, papá, ¿qué le pasa? No, hijo, está bien todo. No estás preocupado, mamá está preocupada, dijo que es por esto, por lo otro. Bueno, un poco sí. ¿Va a solucionar el niño el problema? ¿Lo va a solucionar él? ¿Por qué transmitirle al menor una carga que ni nosotros podemos llevar? ¿No es mejor decir todo bien para la gloria de Dios? Oh, está todo bien acá, dicen los niños. Amén. No transmite su enfermedad emocional a los demás. Si usted va, ¿verdad?, a la escuela y usted va con todo, el maestro, la maestra le va a preguntar, ¿qué le pasa a usted? No, lo que pasa es que no había comida y no comí bien y mi papá perdió el trabajo y todo, y él dice que las cosas van de mal en peor y bla, bla, y yo me estoy sintiendo mal. Y otro niño escucha y sí, en casa también las cosas no están muy bien. Y de repente están todos llorando. Hasta los maestros se ponen a llorar, hermano. ¿Por qué? Porque se contagia la preocupación. La duda se contagia, el miedo se contagia. Por eso lo saben muchos políticos estas cosas. Meten miedo en la sociedad para que los voten a ellos, creyéndose ellos que son los dueños de la verdad y la solución a todos los problemas. Y meten miedo para que la gente lo ponga su mirada en otros políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que utilizar esa herramienta que utilizan los demonios. ¿Me explico? Meter miedo para controlar y dominar a las personas. ¿Qué ocurre también en esta nación? Por eso no se deje inundar por el miedo, por la preocupación. Es una enfermedad contagiosa. Repito, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. El que sueña que se va a morir se muere. ¿Sabía usted? Eso es un dicho, no lo dice la Biblia. Pero el que cree que está enfermo y se va a enfermar más, bueno, le va a ocurrir. Porque anímicamente ya está predisponiendo al cuerpo para que se le pegue cualquier enfermedad que anda saltando por allí. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante. La preocupación ofende a Dios. Ya terminamos. Ofende a Dios. Fíjese, Marcos capítulo 4, verso 37, dice la Escritura: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Dice, entonces, y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Jesús tranquilo, durmiendo. El barco negándose, inundándose, hundiéndose. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Todo desesperado los discípulos. Tú no tienes cuidado, no te ocupas de nosotros. No te ocupas de la barca. Mira, se está durmiendo ahí plácidamente. Levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, atemorizados, miedosos. ¿Cómo no tenéis fe? Habían visto al maestro hacer tantas maravillas y ahora estaban todos desesperados porque se iban a ahogar. ¿Usted qué cree que Cristo se iba a ahogar en esa barca? No se iba a ahogar, por eso podía descansar, podía dormir, porque sabía que él podía estar confiado en su Padre Celestial. Él confiaba plenamente, no dudaba nada, sabía cuál era su misión, sabía cómo iba a terminar sus días sobre esta tierra. No iba a morir anegado
en su barco, en el agua, no iba a ahogarse, no iba a morir de esa manera. No, él tenía que morir en la cruz. Amén. Entonces, debemos de dar frutos. ¿Por qué? Porque la palabra debe de ser efectiva en nosotros. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, usted va a asimilar esa palabra y esa palabra va a fructificar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una palabra da frutos? Obviamente vemos el fruto, el resultado, pero nos damos cuenta por lo que sale de nuestra boca. Si nos quejamos, si estamos buscando culpables, si estamos buscando la situación negativa, si estamos mirándola con preocupación todas las cosas. Generalmente usted va a preocuparse, pero usted no va a creer nunca que usted es causa del problema. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los líderes políticos, la culpa la tienen los presidentes, los reyes de este mundo, la culpa la tiene el vecino, él no saca la basura a tiempo, la culpa la tiene la municipalidad, la tiene el mayor, la culpa la tiene la policía porque no anda la policía haciendo su trabajo, porque no están vigilando, la culpa la tiene todo el mundo, pero él no se ocupa. La culpa la tiene la esposa, la culpa la tienen los hijos, la culpa la tiene el gato, la tiene el perro. Llega una patada al gato, una patada al perro, una patada al niño. ¡Hola, papito! ¡Pum! Una patada. Los gritos. Lo que sale de nuestra boca. Improperios, insultos, groserías. ¿Cómo vamos a transmitir un buen fruto de esa manera? Si lo único que sale de nosotros es negatividad. ¿Qué le sembramos a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Qué sembramos en la iglesia? ¿Qué sembramos en el barrio? ¿Qué sembramos con los compañeros de trabajo? ¿Qué le inculcamos a ellos? ¿Le hablamos la palabra? ¿Le predicamos a Cristo? ¿Alabamos a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Sencillamente hablando de deporte y hablando de aquí y de allá. ¿Qué pasó esto y pasó lo otro? Que la guerra y que no sé dónde vamos a parar. ¿Dónde vamos a parar? Acá lo dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie porque la hora pasó. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes, conscientes de quiénes realmente somos. Si somos. Amén. Alguien ha dicho, ¿serás lo que debo hacer o no serás nada? No está en la Biblia eso. Por las dudas. No lo busquen, no está ahí. A mí me gustó, lo aprendí de niño. Es una máxima de un prócer de mi país. Y a mí me dieron para que estudiara esas máximas de memoria. Y esa nunca se me olvidó. ¿Será lo que debo hacer o no serás nada? Creo que tenía razón. O somos hijos de Dios o no somos nada, hermanos queridos. O nos comportamos como hijas e hijos de Dios y damos esa imagen, esa señal, esa influencia al mundo que nos rodea, o el mundo nos va a destruir. No es juego esto, no es un club social, no es una membresía que se paga por mes, es algo muy importante, crítico. Todos nosotros debemos de saber que estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Está peleando usted? Amén. ¿Estamos tomando las armas espirituales? ¿O sencillamente, bueno, no sabemos con qué peleamos ni a dónde vamos? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que, hermano querido, nos alentamos unos a otros. Yo le aliento y me aliento a mí mismo a no cerrar los ojos, a ocuparnos, nunca preocuparnos, a no darle lugar al miedo, al temor. Aléjelo con la fe. Declare con sus labios palabra de fe. Crea a la palabra de Dios.
Dios. No busque culpable. El hermano tiene la culpa, que el otro tiene la culpa, el pastor tiene la culpa. ¿Por qué no me visitó? ¿Por qué no me dio una palabra de aliento? Tiene la culpa en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela debería de educar correctamente. Tiene la culpa la policía que no me cuida. Tiene la culpa el mayor de la ciudad. Está rota la calle, nadie la arregla, pagamos los impuestos, todo el mundo tiene la culpa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos ocupamos? ¿Me explico? Ocupémonos en la medida que Dios nos permite ocuparnos. Nunca nos vamos a preocupar. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias en esta hora, Señor, porque, Señor, hay tiempo para todas las cosas. Señor, nos ocupamos de las cosas que tenemos que ocuparnos en su tiempo, Señor. Oh Señor de la gloria, Señor, esta palabra acumulamos en nuestro corazón, la ponemos por obra, no dudamos, Señor, porque es palabra tuya, es palabra que está, Señor, en tu libro, el libro que es nuestra guía, el cual amamos, Señor, en el que nos sometemos, en el cual caminamos, Señor, porque tú eres el que ha inspirado este libro, Señor. Tu Espíritu lo ha hecho, lo ha sostenido, lo ha mantenido hasta el día de hoy. Hoy está en nuestras manos por gracia y misericordia. Muchos han dado su vida, Señor, por estos libros, Señor, por esta palabra que ahora tenemos nosotros en la disposición muy fácil, Señor, de una manera muy simple y sencilla. Aprovechemos bien esta palabra, Padre, a darnos esa ayuda. Ayúdanos, Señor, aleluya, a ser consecuente con lo que nos has dejado, Señor. Ese es tu legado, tu maravillosa palabra, la palabra que nos sostiene, la palabra que nos levanta, la palabra que nos aleja del temor, la palabra que nos trae victoria sobre todas las situaciones. Nos levantamos en el nombre de Jesús, rechazamos el miedo, el temor, Señor, en el nombre de Jesús, porque confesamos que somos tus hijos y no hay lugar para la duda en nosotros, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor, Señor. Los alejamos en el nombre de Jesús e influimos en los demás para que así sea también, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien de los amigos que están viendo el video, les aliento a que reciban el Espíritu de Cristo, es recibir al Señor Jesús en sus corazones, y de esa manera sus vidas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, las cosas van a darse de manera diferente. Así que en esta hora sencillamente tienes que invitar a Cristo a entrar en tu vida. Esa naturaleza de la que habíamos hablado, esa naturaleza nueva en Cristo, le tienes que decir: Señor Jesús, entra en mí. Yo no puedo, Señor, yo no puedo controlar, me preocupan muchas cosas, tengo dudas y tengo temor, pero el Espíritu de Cristo va a obrar en tu vida y va a alejar el temor, porque va a darte la solución el Señor, va a abrirte las puertas, va a bendecirte, va a prosperarte, va a ayudarte, va a sanarte. Declaramos ahora salud en el nombre de Jesús. Salud en el nombre de Jesús. Aquellos que están ganados por las dudas y el temor, atamos, ligamos el espíritu de temor, de miedo que ha sembrado el enemigo en los corazones, como se siembra la cizaña en campo de grano limpio y trigo, Señor. Pero ahora, en el nombre de Jesús, anulamos el poder de la cizaña, nos despojamos en el nombre de Jesús espiritualmente de todas esas cosas, las alejamos de nuestra vida y le decimos al enemigo que está derrotado: diablo, no tienes victoria contra los hijos de Dios. Fue el espíritu de duda, de temor, de terror. En el nombre de Jesús dormimos en paz, tranquilos, Señor, y estamos felices, contentos, porque somos hijas e hijos de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Nos saludamos, por favor, con la paz del Señor Jesús. Es más, vamos a hacer algo. Hoy no, siempre nos saludamos con un apretón de mano. Vamos a saludarnos con un abrazo. ¿Qué le parece? Amén. Obviamente las hermanas con las hermanas y los hermanos con los hermanos. Vamos a darnos un abracito y luego tenemos ahí a